Esta conferencia comenzará a grabarse. No, pero eso por lo menos pasa algo. Chicos, por favor, apaguen sus micrófonos. En breves minutos se le dará inicio a la ponencia. Hay que esperar que sigan ingresando. Hola chicos, ante todo, buenas noches. Mi nombre es Juninho Sanes, soy egresado de la Universidad Privada Antonio Rego, bachiller en medicina. El día de hoy, como se había enviado en el grupo, a partir de la División de Soporte Graduados de IFMS UPAO, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina de la UPAO, estamos realizando lo que es una ponencia con el tema dado de trastornos de la personalidad en tiempos de aislamiento por la situación que todo el mundo está viviendo actualmente. Esta ponencia estará a cargo del doctor Glauco Valdivieso Jiménez. Él es médico psiquiatra, psicoterapeuta, es director médico del Instituto Peruano para el Estudio y Abordaje Integral de la Personalidad. Él es médico psiquiatra en el Hospital de Emergencias Villa Salvador. También es miembro de distintas sociedades internacionales de los desórdenes de la personalidad y desórdenes afectivos, y también es médico asociado a Centro para la Investigación, Docencia y Atención Integral en Salud Mental, que por las siglas es Sentidos. Vamos a, en el transcurso de la reunión se van a seguir acoplando lo que son los distintos miembros que han estado agregados al grupo de WhatsApp. Sin embargo, por temas de respetar el tiempo del doctor y de todos nosotros, vamos a dar inicio a lo que es
a esta ponencia. Les dejo al doctor Glauco Valdivieso con la ponencia de trastorno de personalidad en tiempos de aislamiento. Doctor. Ok, gracias Juninho, un gusto haber recibido tu invitación y estar acá el día de hoy para presentarles este tema que en realidad me sorprendió bastante al principio tratar sobre este tema en particular porque a manera personal en todo lo que yo he manejado hasta el momento en lo que es salud mental, los trastornos de la personalidad hasta el momento han sido una entidad diagnóstica muy poco conocida y debido a ese escaso conocimiento es por eso que me he visto inclinado en cuanto al estudio de esto ya referente de mi carrera profesional. Pero bueno, es importante darle el enfoque a esto poco conocido de los trastornos de la personalidad en tiempos como los que vivimos ahora, en tiempos de aislamiento, producto de algo inevitable como es la pandemia del COVID-19, que a muchos de nosotros probablemente nos ha tocado de una manera muy inesperada. Hace un mes y medio no nos imaginábamos que esta situación iba a pasar, que esta situación nos iba a chocar de tal manera que nuestras labores en distintos ámbitos puedan verse separados. Pero bueno, el tema va enfocado a eso, a cómo el trastorno de la personalidad influye en estos tiempos de aislamiento, sobre todo relacionado a lo que es la salud mental. Si nosotros nos enfocamos mucho en lo que son los conceptos de los trastornos de la personalidad, tal vez esta ponencia no tendría mucho sentido porque correspondería a algo ya de especialidad. Es por eso que lo enfocaré siguiendo los conceptos básicos y generales de lo que es la salud mental en general. A ver. Entonces, ¿qué es la salud mental? Es importante conocer qué es a qué nos referimos con esto. La salud mental tiene un concepto bastante amplio, pero el MINSA, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, define a la salud mental como un proceso dinámico de bienestar que permite a las personas desplegar sus habilidades, afrontar el estrés normal de la vida, trabajar de manera productiva y fructífera y hacer una contribución significativa a sus comunidades. Es decir, que la salud mental forma parte de aquello que nosotros llamamos la salud integral, la física y la mental. La física influye como una consecuencia a largo plazo en la salud mental y muchas veces aguda y problemática, pero también la salud mental influye en la productividad, influye en aquello físico que finalmente termina siendo un problema. Los avances en el conocimiento actual muestran su vinculación inextricable con la salud física y el bienestar social. Esta interrelación indica que la salud mental es decisiva para asegurar el bienestar general y el progreso de las personas, familias y colectividades. No confundamos el concepto de la salud mental con lo que es psiquiatría. Psiquiatría es una rama de las neurociencias que abraza aquello que es lo biológico y lo social. Es una entidad bastante amplia en las especialidades médicas que va mucho más allá de la salud mental, sino que también coge aquellos aspectos médicos que pueden influir en aquello que lo que llamamos mental. Entonces, salud mental forma parte de la salud integral y que en estos tiempos es ahí en donde nuestro enfoque va a estar más dirigido. Algunos conceptos importantes que abordaremos a lo largo de esta ponencia es lo que es el estrés laboral. Y esta es una respuesta física y emocional nociva que ocurre en consecuencia del desequilibrio entre la exigencia laboral y las capacidades, las necesidades y o recursos disponibles del trabajador para cumplir con su labor. Es decir, este concepto de estrés laboral es básico en el contexto que vivimos ahora porque quienes están en la primera línea de defensa para aquello que estamos enfrentando de la pandemia es el personal médico, aquel personal que está expuesto directamente, a su vez también aquellos personal de salud que asisten al médico, pero no por eso son menos importantes. También vamos a considerar aquel concepto referido a crisis. Y este es un estado de alteración y de desorganización en el estado emocional de la persona, producto de una situación inesperada vivenciada como amenaza,
y que parece imposible de resolver. Muchas personas tienen un concepto muy particular de crisis. No solamente hablamos de crisis en el sentido médico, en el sentido agudo, brusco, ¿no? De lo que puede implicar tal vez una crisis convulsiva, una crisis bueno, epiléptica y una crisis hipertensiva, etcétera, sino también llamamos a crisis aquello brusco, aquello agudo, producto de un desequilibrio en la salud mental. Entonces, este concepto es vital en lo que vamos a abordar ahora. ¿A qué llamamos aquellos problemas de salud mental? Ya un poquito adentrándonos en el tema de lo que es esto, primero tendríamos que conocer qué es el problema psicosocial, que es muy distinto a un trastorno mental. Y el problema psicosocial está referido a la dificultad generada por la alteración de la estructura y la dinámica de las relaciones entre las personas o entre estas y su ambiente. Y cuando nos referimos a un trastorno mental, es cuando aquel problema psicosocial puede ser un factor de aquel desequilibrio en la salud mental y que además afecta la funcionalidad de las personas. Es decir, afecta el funcionamiento en las áreas importantes del ser humano. Es aquella condición mórbida que sobreviene en una determinada persona, afectando en intensidades variables el funcionamiento de la mente y de la conducta, el organismo, la personalidad y la interacción social en forma transitoria o permanente. De esta manera, conociendo el concepto del trastorno mental, podemos ver que una parte importante es aquello que llamamos la personalidad. La personalidad tomado en cuenta como una base en la que se va a mover aquellos procesos dinámicos de la conducta y los afectos que de alguna manera van a influir en nuestra respuesta a la adversidad, nuestra respuesta a los problemas y sobre todo aquella respuesta a esta pandemia que está generando mucho problema en la salud mental. Ahora, ¿qué es la personalidad? Hay muchos conceptos particulares, conceptos que cada uno le da según lo que entiende de lo que es la personalidad. Pero esto es un constructo mental basado en esquemas de pensamiento, emociones y conductas que influyen en el sentido de la identidad y el funcionamiento interpersonal. Hablar de la personalidad es aquello con lo que yo me identifico y de cómo esa identificación, cómo ese sentido propio del ser yo influye en mi funcionamiento interpersonal, en mi funcionamiento, en mi comportamiento con el resto, ya que el ser humano es un ser social, es un ser basado en aprendizaje, un aprendizaje dinámico, y todas nuestras conductas y afectos son producto de un aprendizaje que a su vez de procesos cognitivos llegan a consolidarse para darnos el sentido propio de nuestra identidad. Hay unos que lo refieren como es la manera de ser de uno, lo que caracteriza a una persona. Corresponde al estilo también de respuestas y de afrontamiento a distintos contextos y a lo largo de la mayor parte de la vida. A medida que el ser humano nace, el ser humano pasa por aquellos primeros años de aprendizaje en el que comienza a vivenciar las figuras de apego, sus padres, a los primeros círculos sociales, que son los familiares, que son los amigos del nido, los amigos de la primaria, los amigos del colegio, los vecinos, etc. Aquellas personas que conforman esas figuras representativas en los primeros años de vida son esenciales porque marcan una huella imborrable en toda persona. Constituyen aquello que van a poner a prueba nuestro estilo de respuestas primario y que por herencia lo adquirimos. Y es ahí en donde sale a flote lo que es nuestro temperamento. Entonces, nuestro temperamento es aquello que adquirimos de los padres, de nuestra descendencia, de nuestras líneas hereditarias. Y es así que este temperamento, a medida que nuestras experiencias van siendo cada vez más complejas y se exponen a distintos grados de complejidad y de mayor interacción con otros círculos sociales, es que este temperamento
se une a lo que vamos adquiriendo con el tiempo, lo que es el carácter. Y por lo tanto, el temperamento más el carácter es aquello que poco a poco va moldeando lo que va a ser nuestra personalidad y de lo cual nosotros vamos a estar identificados. Entonces, conociendo aquel estilo de respuestas presente en la mayor parte de nuestra vida, es así en donde comenzamos a preguntarnos a qué se refiere entonces el trastorno de la personalidad. Y este está referido a un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Se manifiesta en dos o más áreas: en la cognición, en la afectividad, en la actividad interpersonal y el control de los impulsos. Es decir, cuando esos rasgos de personalidad, aquellas características que nos hacen únicos e irrepetibles, que forman parte de nuestra identidad, se ven afectados, o mejor dicho, influyen afectando nuestras áreas vitales de funcionamiento, tanto en nuestras relaciones interpersonales, en el colegio, en la universidad, cuando afecta la manera en cómo nos comportamos con nuestros jefes, la manera en cómo nos comportamos con nuestros compañeros de trabajo, etc. Cuando afecta a estas áreas importantes de nuestra interrelación interpersonal, es ahí en donde ya comenzamos a considerar que esto es disfuncional. Y una vez que esto se convierte en disfuncional, comenzamos a considerar que se trata de un trastorno de la personalidad. ¿Y cómo se manifiesta en la mayor parte de la vida del sujeto? Es que es persistente e inflexible. Se presenta en una amplia gama de situaciones personales y sociales. Comporta un malestar significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la vida, incluyendo también las relaciones de pareja. Esto se manifiesta de una manera estable y de larga duración. Inicia en la adolescencia o al principio de la edad adulta. No es atribuible a una manifestación o consecuencia de otro trastorno mental. Es decir, el trastorno de la personalidad es algo muy aparte, aquello que corresponde a una capa de la persona, una capa del ser humano, mucho más allá de lo que corresponde un trastorno mental mayor o del eje 1. Aquí en esta siguiente diapositiva he tratado de resumir todo aquello que les estoy explicando. Es decir, que cuando nosotros hablamos de la personalidad, no es lo que comúnmente vemos externamente, no es aquello que a manera de la superficie apreciamos, o al menos en aquellos que consideran que la salud mental es algo que se basa solamente en trastornos mentales y nada más. No logramos ver mucho más allá, no logramos ver aquello que corresponde al ser humano mucho más allá de una serie de signos y síntomas. Y es que las respuestas al contexto, las respuestas de ansiedad, depresión, estrés, insomnio y entre otras respuestas desadaptativas, es aquello que vamos a considerarlo dentro de un conjunto de signos y síntomas que van a formar parte del trastorno mental. Aquello que es parte del eje 1, según nuestra metodología o sistema de diagnóstico dentro de lo que es psiquiatría, es lo que vamos a observar. Sin embargo, la personalidad es uno de los factores, es un componente básico del ser humano que se encuentra en toda la base de ese iceberg que estoy representando en esta imagen, y no es aquello que consideramos con gran importancia. La personalidad se compone de aspectos biológicos, hereditarios, aspectos que son adquiridos, productos de un trauma probablemente, productos de una alteración en los primeros años de vida o en el canal del parto, pero contiene componentes biológicos de alguna manera, que esto sumado a aquello que aprendemos en nuestras experiencias a lo largo de la vida,
conformado con la cognición social, aquello que adquirimos, aprendemos producto de nuestras relaciones sociales. Esto sumado nos va a dar lo que es nuestra personalidad, definido como la identidad y nuestro funcionamiento interpersonal. Y que a su vez, esto al verse alterado va a traer consigo lo que es el trastorno de la personalidad. Entonces, acá son dos entidades. No podemos hablar nosotros de un trastorno mental, en otras palabras, si es que no consideramos la personalidad de base. La personalidad forma parte de uno de los tantos factores que contribuyen al trastorno mental y al trastorno propiamente dicho de la personalidad. Pero seguramente aquellos que ya han pasado por el curso de psiquiatría, o no sé cómo lo estarán llevando, se ha oído hablar mucho de aquellas características o rasgos que corresponden a un trastorno de la personalidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado decirle a la gente, escuchar a la gente decir que tal persona es paranoide, que es medio esquizoide, que es medio esquizotípico? Probablemente hemos escuchado este término de que es un psicópata, esta persona es muy antisocial. Aquellas personas que son muy impulsivas o borderline, aquellos que son histriónicos o muy teatrales, muy dramáticos, aquellos que son narcisistas, que solamente se centran en su ego y nada más. En el clúster C, que tiene que ver con aquellas personas que son evitativas, dependientes o obsesivas compulsivas, ¿no? Pero este modelo, que es el categorial, que es lo que de lo que les he mencionado hace un momento, y lo que vemos en la parte de la izquierda, corresponde a un modelo que está desfasado, a un modelo diagnóstico que nos muestra estos trastornos de la personalidad como si fueran una receta de cocina. Sin embargo, en la práctica clínica, en la realidad clínica que atravesamos día tras día, esto no se ve así de fácil. Y como vemos en la parte de la derecha, en este mismo cuadro, vemos aquello que se refiere a un diagnóstico dimensional, porque el ser humano no solamente es un conglomerado de signos y síntomas, es una persona que es susceptible a los cambios ambientales, que puede conglomerar distintos rasgos, que no solamente tiene que ver con uno solo y clasificarlo dentro de una especie de englobamiento con ciertos rasgos, sino que puede también tener varios rasgos. Y es ahí en donde en fines diagnósticos y terapéuticos se nos complica la cosa. Pero bien, esto era solamente un poco de lo que tendrían que saber hasta el momento de lo que se refiere a los trastornos de la personalidad. Algo que también quisiera comentarles es aquello de lo que llamamos determinantes sociales. Y es que aquellos determinantes sociales o factores sociales tienen mucho que ver en aquella dinámica de la salud mental. Aquellos determinantes sociales son importantes porque corresponden muchas veces a eventos adversos que modifican el enfrentamiento, modifican los estilos de respuesta de las personas, independientemente de su manera de ser, independientemente de aquellas características médicas o mentales que posean. La definición de esto es de que se refiere a todos los factores sociales que inciden en ella, incluida la estructura social, prácticas e instituciones, identidad personal y procesos interpersonales, siendo lo más determinante la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Amartya Sen nos dice que el ser humano posee una agencia personal, una autonomía, en cuanto tenga la libertad de escoger entre una serie de opciones deseables para realizar el proyecto de vida que valora, por lo que el Estado y la sociedad tienen un rol en dar oportunidades a las personas. Es decir, aquellos determinantes sociales no solamente se basan en la autonomía, en lo que quiere uno lograr, sino en aquellas oportunidades que en este caso, en un sistema social en el que estamos involucrados, le corresponde al Estado. ¿Cuál es la relación entre estas determinantes sociales y la salud mental?
y es de que los factores sociales y económicos tienen mucho que ver con aquello que va a influir en la salud mental de aquella persona que ha pasado por distintos problemas a lo largo de su vida, pero también con ciertas características propias de su personalidad, propias de su manera de ser. En diversos estudios, medido por indicadores como clase social, ingresos, tenencia de vivienda, deudas, problemas financieros y logros educativos, es ahí en donde vamos a encontrar que existe un mayor efecto negativo en cuanto a la respuesta a estos determinantes sociales, a estos determinantes que estamos relacionándolo mucho a lo que vivimos ahora. La situación de pandemia del COVID-19 trae consigo un aislamiento y por lo tanto el aislamiento limita la capacidad de la población para poder ser productivo y pues tener ganancias económicas y poder desarrollarse en las distintas áreas. Esto que estamos pasando ahora no solamente tiene que ver con lo físico, no tiene que ver solamente con el contagio, sino tiene que ver con aquello que trae consigo como una consecuencia que probablemente genere huellas a largo plazo. Y como dicen muchos expertos, después de esta pandemia probablemente la vida no sea igual. Y aquí en este esquema, en este cuadro, vemos todos los determinantes que influyen en la salud mental. Por un lado vemos lo demográfico, la diversidad étnica, el género, la edad. Por otro lado, lo social, aquello que tiene que ver con la comunidad, con lo individual, con el capital social, con el apoyo social. Lo económico, aquello que tiene que ver con la inestabilidad económica de las personas y más si es que estas son expuestas a situaciones que empeoran este desequilibrio económico mucho más fácilmente. El vecindario, es decir, aquellos círculos sociales inmediatos de las familias que de alguna manera corresponden al, al a la parte cultural y en la que se desarrolla en un ambiente de confianza las familias. Vemos también aquellos eventos ambientales como los desastres naturales, las migraciones, el cambio climático. Y entre esto, los cambios que tienen que ver directamente con las enfermedades, con las epidemias, con las pandemias. Y en lo biológico también, aquello que tiene que ver con lo que llevamos dentro, que muchas veces es imborrable, como la herencia, la genética, pero también con la historia personal de uno, también con la salud física y que muchas veces puede ser, sí, evitable. En China se realizó un estudio, ¿no? Que estoy presentando aquí en esta diapositiva, y este corresponde al primer estudio luego del control de la pandemia, correspondiente a aquellas respuestas psicológicas inmediatas y que estaban asociadas a los factores durante las etapas iniciales del coronavirus. Como probablemente muchos sabrán, y habrán llevado en algunos cursos de epidemiología o cursos que tiene que ver con investigación, la base de los estudios que trae consigo experimentación de medicación, estudios clínicos, estudios de corte prospectivo y de comparación con grupos control, parten de aquellos estudios básicos basados en la descripción. Y este estudio nos ofrece eso. Y es ahí en donde se incluyó a 1.210 participantes en 194 ciudades en China. El 53.8% respondieron que había sufrido un impacto psicológico de moderado a severo. En un 16.5%
sufrieron síntomas depresivos moderados a severos, un 28.8% síntomas ansiosos moderados a severos y un 8.1% niveles de estrés moderados a severos. En un 84.7% pasaban de 20 a 24 horas en casa y ellos reportaron estar preocupados por sus familiares con COVID-19 y que ellos eran el 75.2% de la población. El género femenino, el grado académico, los síntomas físicos específicos, ¿no? Como ya sabemos, la tos, la fiebre, el malestar general, la dificultad respiratoria, ¿no? Y una pobre autoevaluación o autopercepción de la salud estuvieron asociados a niveles mayores de depresión, ansiedad y estrés. Y en ese sentido, este hallazgo fue significativamente, ¿no? Fue muy significativo para los investigadores y a partir de este estudio surgen replicaciones en otros países. Entonces comenzamos a ver que existe un impacto negativo en los procesos psicológicos de aquellas personas que no necesariamente están expuestas al virus, a la infección como tal, sino a aquellas personas que contaban con información, que estaban constantemente preguntando o preocupados por sus familiares que sí contaban con la infección. Este fue un estudio que a manera de encuestas a nivel de todo China fue realizado. ¿Y cómo esto impacta en nuestra salud mental? Y es ahí en donde he tratado de dividir 3 grupos poblacionales, 3 grupos clínicos, para que de alguna manera esto nos dé a entender cómo es el proceso de la salud mental afectado en este proceso de pandemia. Y es que por un lado, existen personas que no tienen antecedentes, las personas jóvenes, aquellas personas que no cuentan con comorbilidades, pero que aún así es inevitable que pasen por situaciones de estrés, de depresión y de ansiedad. Estas son emociones negativas, son reacciones normales ante la adversidad, pero que tiene un grado variable y, ¿por qué no llamarlo así, como que un grado mucho más manejable? Por otro lado, tenemos en el medio aquellas personas que cuentan ya con antecedentes de enfermedades crónicas, que cuentan con diabetes mellitus, con enfermedad renal crónica, con enfermedades hepáticas, con problemas cardiovasculares, neoplasias, etc. Y que de alguna manera son más susceptibles a pasar por un proceso de estrés, de depresión, en donde incrementan los niveles de desesperanza, de una disminución por las ganas para hacer sus cosas, para sentir placer por aquellas actividades que normalmente lo hacían. Sentir ansiedad, sentir incertidumbre de lo que pasará, ¿no? Y viéndolo de esa manera, en personas con antecedentes de enfermedades crónicas, ¿no estarán en todo su derecho de pasar por estas emociones? ¿No es que este tipo de emociones también está permitido en aquellas personas que cuentan con antecedentes? Pues sí, está permitido, es aceptable y válido pasar por este tipo de experiencias, pero es ahí en donde está el conocimiento y la orientación, no solamente de las personas que pasan, de las personas especialistas en salud mental, sino también de todos aquellos involucrados en la salud integral. Y eso nos corresponde a todos. Y que a su vez también esto de el tener un antecedente de enfermedad crónica, pues combinado con procesos mentales, lleva a un empeoramiento clínico físico. Aparece la dejadez, aparece la inadherencia a un tratamiento y que por lo tanto contribuye al daño físico. Y a la derecha vemos otro grupo de pacientes, aquellos con antecedentes de trastornos neuropsiquiátricos. Aquellos pacientes que ya tienen un diagnóstico, aquellos pacientes que tienen una enfermedad mental crónica y severa, un trastorno mental mayor,
que están dentro de aquella población de riesgo, porque justamente estas características incrementan la inadherencia al tratamiento, incrementan la exposición a condiciones de riesgo, condiciones insalubres, condiciones de poca higiene, condiciones descuidadas que los hace más propensos a tener la infección. Y es así que cuando estas personas en un proceso de pandemia y aislamiento tienen un empeoramiento clínico mental, además de una pobre adherencia al tratamiento, ya la preocupación por su propia salud mental pasa a un segundo plano. Se presentan complicaciones y que corresponden a aquellas emergencias psiquiátricas, como son las crisis, ¿no? Un desbalance emocional que lleva a riesgo suicida, a intentos autolesivos, aquellas situaciones de riesgo que ponen en peligro la integridad física. Agresividad, agitación psicomotriz, episodios de pánico, etc. Y cuando nosotros hablamos de aquellas personas con un antecedente de trastorno neuropsiquiátrico, me estoy refiriendo también a aquellas que cuentan también con un antecedente de trastornos de la personalidad. Y es aquí en donde englobamos a todos ellos. Entonces, aquellas personas con trastornos neuropsiquiátricos, nos referimos a aquellas con un trastorno mental único o comórbido, con enfermedades médicas u otros trastornos mentales. Es decir, la persona con un trastorno mental más un trastorno de la personalidad, porque no podemos excluir al trastorno de la personalidad dentro de la integridad del ser humano. Y cuando identificamos estos dos factores juntos, existe una mayor disfuncionalidad, una pobre respuesta al tratamiento, una peor evolución clínica y susceptible a que aparezcan crisis emocionales y un peor pronóstico clínico. Pero también nos referimos al impacto que tiene esta situación de aislamiento y en sí la pandemia del COVID-19 en los trabajadores de salud. Los trabajadores de salud, como mencioné, corresponden a la primera línea de defensa. Corresponden a aquella primera barrera que tendría que atacar y vencer el virus del COVID-19, pero que de alguna manera influye en la salud mental de aquella primera línea. Entonces, los procesos sociales, los procesos dinámicos, aquellos procesos encargados de la integridad de la salud, pues van a verse vulnerados. Es ahí en donde los trabajadores de salud, para poder laborar en condiciones apropiadas, requieren de condiciones de trabajo. Pero estas condiciones de trabajo, cuando existe un impacto primario ante esta situación, los obliga a exceder el tiempo de labores de lo que por funciones distintas y preocupaciones por su eficiencia. Tras el brote, en este caso del 2003, del SARS, en Toronto, el 11% de los trabajadores de salud experimentaron síntomas de estrés postraumático, ansiedad y afecto depresivo. Es decir, desde el 2003 ya venía estudiando de cómo este tipo de situaciones que tiene que ver con pandemia, que tiene que ver con un desequilibrio social, porque de alguna manera el aislamiento genera un desequilibrio económico y social bastante grande. Y estas personas que están expuestas al cuidado primario de la salud experimentaron síntomas de estrés postraumático, ansiedad y un afecto depresivo, que finalmente terminaron alterando su funcionalidad, su productividad en aquello que tenían que proteger. Muchos trabajadores de salud incrementan debido a esto su consumo de alcohol. Y es ahí en donde, a manera primaria, el estrés
postraumático, la ansiedad y el afecto depresivo es solamente el primer paso para otras complicaciones que llevan a un empeoramiento también físico. Asimismo, se describieron algunos factores que generan distrés psicológico y ante ese brote del SARS en el 2003, se describió que uno de esos factores fue la percepción de riesgo que estos trabajadores tenían de sí mismos. El cómo este afectaba también la vida laboral, la productividad en sí. Cómo el afecto depresivo también influía en la funcionalidad de la persona. El trabajo en una unidad de riesgo y que no les ofrecía las condiciones mínimas como para poder hacer su trabajo bien. Y el cuidado del paciente con SARS, pues estar en contacto directo genera mucho estrés y con mucha mayor razón aquellos que tienen otras condiciones adicionales al SARS. Pero estos trabajadores de salud, también en ellos se identificaron factores protectores, como por ejemplo, cuando habían condiciones en donde se diera una apertura a la comunicación clara de las medidas preventivas y un trabajador que tiene bien en claro cuál es su función, pero también cómo es que debe de protegerse, es ahí en donde ya hay un factor protector no solamente en lo físico, en la bioseguridad, sino también en la mental. El feedback positivo de los otros trabajadores respecto al trabajo que tenía cada uno de estas personas encargadas de la salud resultó ser positivo para proteger la integridad mental de ellos. El apoyo de los supervisores y colegas. Es por eso muy importante que la labor de un líder dentro de un grupo de trabajo es muy importante, porque si no tienes el apoyo de tus supervisores y aquellos que controlan tu trabajo, pues no vas a tener las condiciones mínimas para poder laborar bien. El apoyo de la familia es muy importante. El tener la disponibilidad de pasar tiempo con ellos, pero a su vez también ejerciendo tu trabajo. La capacidad de hablar con alguien sus problemas, tal vez tener una figura de apoyo dentro del grupo de trabajo resulta muy importante y de protección. Y las convicciones religiosas, ¿no? Las convicciones religiosas también son muy importantes porque de alguna manera le brinda al individuo cierta seguridad. Entonces, el efecto propio del aislamiento y la cuarentena en aquellas personas que cuentan o no cuentan con una condición crónica, tanto física o mental, puede traer consigo lo siguiente. En aquellas personas que cuentan con enfermedades médicas crónicas, puede aparecer situaciones de delirium. Delirium es un síndrome mental orgánico agudo que afecta más rápidamente a aquellas personas con condiciones cardíacas, renales, neurológicas, etc. Es decir, hay un daño primario orgánico a nivel cerebral que los hace mucho más propensos a tener síntomas como agitación psicomotriz, como insomnio, desorientación, inatención, agresividad, ¿no? De alguna manera afecta el sensorio y es a ello a lo que nosotros le llamamos el delirio. Esto se presenta bastante en aquellos pacientes que están pasando por una infección COVID y que están en unidades de cuidados intensivos. Y por ende, pues están en mal pronóstico. También esto afecta a las personas con depresión y ansiedad, haciéndolas mucho más susceptibles al contexto del aislamiento. Pero a su vez no se ha logrado vencer lo que es el estigma. Muchas personas les cuesta decir que llevan un tratamiento o que tienen síntomas parecidos a la depresión y la ansiedad por el estigma que la sociedad ha causado. Y también influye en el uso de antidepresivos, ¿no? La depresión y la ansiedad finalmente, cuando esto se vuelve disfuncional y la persona
se encuentra en una condición de falta de productividad en las áreas que normalmente podía ejecutar, pues es necesario el uso de antidepresivos, además de un seguimiento, o mejor dicho, de un tratamiento psicoterapéutico. Aquellas personas con otros trastornos psiquiátricos preexistentes trae consigo la limitación de la medicación y lo que les comentaba en las diapositivas anteriores. Aquellas personas con trastornos psiquiátricos preexistentes y severos y crónicos conforman aquel grupo de riesgo que tiende a descuidarse mucho más rápido de su medicación. Aparece un empeoramiento clínico. Los síntomas mentales incrementan en intensidad y en frecuencia. Y estos se hacen también más susceptibles a los efectos adversos de la medicación, porque así como hay personas que limitan su medicación, hay personas que por la desesperación y como una medida inmediata a la resolución de sus problemas, tienden a la automedicación, logrando únicamente la aparición de efectos adversos. Dentro de los otros aspectos que produce el aislamiento es el uso de sustancias. En Estados Unidos existieron muchos casos en las pandemias anteriores sobre el uso desproporcionado de benzodiazepinas. Si bien es cierto, en salud mental, en psiquiatría, utilizamos benzodiazepinas como clonazepam, alprazolam, bromazepam, lorazepam y entre otros más, el uso de benzodiazepinas tiene que ser un uso responsable, tiene que corresponder a ciertos parámetros valorados clínicamente solo por el especialista, ya que esto, al verse desproporcionado, puede generar mucho mayor problema e incluso una adicción bastante difícil de afrontar. Es como lo que decimos, el consumo desproporcionado e irresponsable de benzodiazepinas finalmente conduce a una adicción bastante silente y que pasa desapercibida a lo largo de los años. El uso de alcohol y de opioides también, ¿no? En Estados Unidos el uso de opioides es bastante frecuente. Y también se utiliza el consumo de alcohol como una medida de distracción y de evitación al problema que estamos atravesando. También lo que produce son alteraciones cognitivas en aquellas personas susceptibles ya con condiciones médicas crónicas. Puede ser mucho más rápido y mucho más fácil de presentar demencia y afecta también en aquellas personas ya con una condición de discapacidad intelectual. Entonces, habiendo dicho todo esto, de cómo la personalidad, como un factor de todo un conglomerado de factores que no solamente está referido a signos y síntomas, sino a una serie de capas que conforma el ser humano, de alguna manera resulta de susceptibilidad para atravesar otros problemas en la salud mental. Pero no solamente nos tenemos que quedar con esos conceptos, sino en nuestra posición de médicos, en nuestra posición de personas que vamos a estar al cuidado del resto, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta información? No quisiera que luego de esta exposición se sientan que no han podido no han podido colocar en la práctica estos conceptos. Es por eso que con las siguientes diapositivas trataré de ser lo más didáctico posible y para que esto se lo puedan llevar a casa bien grabado. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿No? Y el Centro para el Estudio del Estrés Traumático nos da algunas pautas bastante fáciles de realizar y que no necesariamente tiene que estar al manejo de los profesionales de salud mental. En etapas iniciales de un brote de enfermedades infecciosas, como es el caso del nuevo coronavirus, es frecuente que exista incertidumbre acerca de la naturaleza de la enfermedad, su propagación, el alcance y el impacto. En primer lugar, ¿qué podemos hacer? Reconocer
las preocupaciones e incertidumbres de los pacientes acerca de las enfermedades emergentes. Estamos pasando por una pandemia que nos afecta en mayor o menor medida a todos. Es importante la actitud de la persona que está abordando un problema del de otro. Y es ahí en donde nuestra escucha activa, nuestro nivel de empatía, el tratar de colocarnos en los zapatos del otro y conociendo los factores que lo llevan a ese desequilibrio, el prestar atención a aquello que nos está diciendo es muy importante. De tal manera que esto nos va a permitir generar un ambiente perfecto para identificar aquellas preocupaciones e incertidumbres que son válidas en toda persona que está pasando por esta situación. 2. Compartir el conocimiento médico que es veraz y oportuno. Obviamente, basándonos en fuentes oficiales, el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud, la CDC, pero que sean fuentes oficiales. Hablarlo en términos comprensibles. No todos tienen el nivel en terminología médica como lo que nosotros manejamos. Este tipo de información es de uso general. El uso de imágenes o videos didácticos también es válido y que, bueno, cada uno explica en la manera en la que se puede sentir mucho más cómodo. 3. Establecer los pasos que el paciente debe seguir para disminuir el malestar y para mantener las conductas sanas. Es decir, en este tiempo de aislamiento es importante tener una buena calidad del sueño, basado en higiene del sueño. Es decir, aquellas conductas en torno al dormir que nos va a permitir un mejor desempeño al día siguiente y que no va a afectar los procesos cognitivos de una manera muy trágica. La alimentación saludable, ¿no? Una alimentación balanceada. La realización de ejercicios, sobre todo aquellos ejercicios aeróbicos, aquellos ejercicios que tienen que ver con el correr, con el realizar ejercicios dentro de lo que nuestras limitaciones en nuestra movilización nos puede ofrecer, ¿no? El uso recreativo del tiempo, aquellas actividades que generan trascendencia y que son creativas. Y no me refiero, por ejemplo, al solamente ver Netflix o solamente ver series o dedicarse a ver películas, sino darle un uso recreativo, pero a la vez trascendental al tiempo que uno tiene libre. Para el personal de salud, que no es para nada menos importante, permanecer informado, tener a la mano la información más reciente de los avances de la infección, de tal manera que se puede transmitir la información adecuada al resto. Corregir la información correcta. La información incorrecta se puede difundir fácil y rápidamente, causando una falsa alarma. Si el paciente se presenta con información errónea relacionada con el brote, hay que corregirla y alentar al paciente a consultar fuentes autorizadas de salud pública. Pero para esto, somos nosotros quienes tenemos que tener al alcance esa información. Limitar la exposición a los medios de comunicación. Hay personas que todo el día están viendo las noticias, lo tienen al presidente en el almuerzo, en el desayuno, el almuerzo, la cena. Es importante limitar la exposición a los medios de comunicación, sobre todo en aquellas personas con rasgos de personalidad de mucha preocupación, de mucha alteración en cuanto a las emociones y sobre todo en aquellos que ya cuentan con un antecedente de trastornos mentales. Porque esto es un estímulo que lleva a mayor desequilibrio y sobre todo es una exposición innecesaria porque está a nuestro alcance el poder evitarlo. Es así que debe recomendarse a los pacientes y al personal del equipo médico también que después de obtener la información necesaria de medios confiables deben desconectarse. Tal vez de lo más importante es el educar. La información debe ser transmitida a profesionales de salud en general y a autoridades encargadas de la protección a la ciudadanía.
La información útil incluye el describir las reacciones psicológicas y conductuales frente a un brote infeccioso, las intervenciones para manejar el malestar psicológico y las conductas de riesgo y la importancia de las habilidades de comunicación en el manejo de la salud mental de la población. ¿Ok? Entonces, el educar es muy importante. Lo que nosotros podemos saber dentro de nuestras competencias, es importante que lo dirijamos a lo que podemos nosotros emplear para calmar aquellas reacciones psicológicas y conductuales frente a algo que es tan normal e inesperado y que podemos probablemente identificar a tiempo y, ¿por qué no?, derivarlo cuando se corresponde a un caso muy complicado. Entonces, informar acerca de las reacciones de estrés, ¿no? Esto corresponde también al educar. Y esto tiene que ver con el primero, reconocer y normalizar las reacciones del malestar emocional. El ser una figura de reflejo de que no solamente la persona sufriente es aquella que está viéndose perjudicada por todo esto, sino también el personal de salud. Mientras haya una mayor apertura, haya mayor empatía del cómo uno se está sintiendo con esta situación, pues es algo invaluable que le genera seguridad a la otra persona. Enseñar a aquellos pacientes a reconocer sus propias reacciones emocionales y las reacciones que ponen en riesgo su salud, además de quienes lo rodean. También el discutir estrategias para disminuir el malestar emocional. ¿Y cuáles son esas estrategias? En primer lugar, tener un plan familiar, el estar preparados si es que esta situación se llega a extender, si es que el aislamiento, la pandemia se llega a extender. El planificar lo que sucedería si algo malo llega a pasar, pues corresponde a cada persona dentro de su contexto familiar para proteger a los suyos. Llevar a cabo medidas preventivas cotidianamente, es decir, seguir al pie de la letra todas aquellas disposiciones que ha dado el gobierno para conservar una higiene y evitar un contagio innecesario. Mantener horarios de sueño y de comidas y sobre todo hacer ejercicio, ¿no? Manteniendo hábitos saludables nos va a permitir tener un mejor desempeño a lo largo de toda esta cuarentena. Limitar el uso de tabaco, alcohol y otras drogas, ya que empeoran algunas otras condiciones de salud y que también nos lleva a adquirir una conducta de evitación que finalmente nos trae otros problemas de adicciones. Hablar con los seres queridos acerca de sus temores también y sus preocupaciones. El practicar estrategias para tranquilizarse, incluyendo respiración diafragmática y relajación muscular. ¿No? Estas estrategias pues tienen que ver ya con un entrenamiento o un aprendizaje previo ya con alguna persona encargada de psicología o algún otro profesional relacionado a la conservación de la salud emocional o incluso, ¿por qué no mirar tutoriales en internet, ¿no? Tutoriales muy específicos dirigidos a la relajación muscular y a la respiración diafragmática, que más que todo son medidas de distracción, más no de un afrontamiento mucho más allá de lo que puede ofrecer un profesional de salud mental. Y también generar actividades de ocio y de pasatiempos, pero no excederse con esto, ¿no? Porque hay tantas cosas por hacer y tantas cosas productivas y que generan trascendencia. A ver, muy bien. Identificar y apoyar a los pacientes de alto riesgo. Esto corresponde a aquellas personas que probablemente han tenido ya alguna interacción o algún contacto previo dentro de su entrenamiento clínico para poder identificar fácilmente estas condiciones de salud mental y que de alguna manera tenga que ser derivado a un profesional de la salud mental. Es así que entonces existen personas con condiciones de salud mental como trastornos mentales graves que requieren de medicación regular. Y asimismo también uno puede identificar su sintomatología activa.
El MINSA ha dispuesto en una resolución ministerial en donde se aprueba una guía técnica para el cuidado de la salud mental del personal que está expuesto a la pandemia. Y en primer lugar, es muy importante tener la garantía de los derechos que le corresponde a cada trabajador. Y asimismo tener sus necesidades, contar con sus necesidades básicas en el espacio laboral, es decir, una buena infraestructura, un material de bioseguridad disponible, alimentación saludable y balanceada, tener momentos de pausa activa en donde nos permita relajarnos y también desenchufarnos de aquello que nos está generando estrés. Tener descansos saludables, organización en el tiempo, acceso a recursos, etc. Son importantes también las sesiones de promoción de la resiliencia y disminución de riesgo en salud mental, como por ejemplo sesiones de regulación emocional, que puede estar a cargo de un personal de psicología que todo centro de salud tiene que tener. Capacitación integral, el contar con cartillas informativas, promoción de sentido de equipo, acceso al personal de servicios de salud mental, es decir, aquellos profesionales ya encargados de la especialización de la salud mental, como los médicos psiquiatras. Hacer uso de líneas de apoyo telefónico, espacio de quejas y retroalimentación, y así también una serie de alternativas que a manera de equipo puede proponerse para llevar un mejor funcionamiento dentro de una gestión. Pautas de autocuidado, la promoción de la salud, la prevención y el control de enfermedades, capacitar al personal en todo momento. Automedicación responsable, búsqueda de atención primaria y especializada para ellos. Para el personal, no solamente médico o de apoyo al diagnóstico y al manejo clínico, sino también al personal de limpieza, al personal de vigilancia, al personal de servicios generales, entre otros. Identificación de personas con problemas de salud mental, ¿no? Aquellas personas pueden pasar por un problema de reacción de estrés agudo, trastornos de adaptación, episodios depresivos, síndrome de maltrato en todas sus formas, maltrato físico, psicológico, maltrato económico y sobre todo aquella población más vulnerable, el maltrato a la mujer o al maltrato a aquellas poblaciones más vulnerables. El síndrome de burnout también, ¿no? O el síndrome de agotamiento laboral. Conductas a tomar, entonces. En primer lugar es el recuperar la salud mental del personal de salud en contexto de la pandemia del COVID. ¿Cómo? Existen métodos de primeros auxilios psicológicos, el acompañamiento psicosocial, es decir, el hacer un seguimiento al caso, hacer un seguimiento a todos esos factores identificables que han demostrado alguna alteración en la salud mental. Generar un plan de intervención individualizado, en el que puede corresponder psicoterapia breve, comunicación asertiva, plan de actividades, ejercicios de relajación, espacios de intercambio y socialización. La identificación de situaciones de urgencia psiquiátrica también, para que estos puedan ser derivados al profesional correspondiente. El asegurar el seguimiento, ¿no? Y el facilitar la atención en salud mental especializada según el nivel de complejidad. Finalmente, habiendo dicho todo esto, ¿qué es lo que nos vamos a llevar a casa? Bueno, y específicamente, ¿con qué nos vamos a quedar cada uno? ¿Con qué nos vamos a quedar cada uno de nosotros en nuestra casa después de esta exposición? Y resalto el que los trastornos de personalidad son un factor de vulnerabilidad en la persona ante situaciones estresantes como la pandemia del COVID-19. Es decir, que los trastornos de la personalidad, sumado a otro trastorno mental identificable, genera un mayor empeoramiento clínico y un peor pronóstico ante situaciones adversas como lo que es esta pandemia. Esto afecta a quienes están expuestos, a los que ya están infectados y al personal de salud. Es preciso que las instituciones tomen medidas para el cuidado continuo de la salud mental del personal en general, ya que constituyen el armazón de todo un sistema que en este contexto no debería caer. Y algo muy importante, chicos, algo que se deben grabar siempre es de que no existe salud sin salud mental.
Nos referimos a que la salud mental forma parte de aquella salud integral que en todo momento debemos de identificar. Bien, entonces, les agradezco el haber estado presente en esta serie de diapositivas en donde he tratado de resumir cómo es el impacto de los trastornos de la personalidad en este contexto de aislamiento, pero sobre todo dándole un énfasis a la salud mental en general y de cómo es de importante en estos tiempos. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Ahora brindaremos un breve espacio para las preguntas. Chicos, pueden escribir sus preguntas por el chat. A ver, primera pregunta. Giselle dice, ¿cómo se puede ayudar a una persona a prevenir el suicidio en estos tiempos de aislamiento? ¿Existe alguna manera? A ver, bueno, es una pregunta bastante interesante porque, como les mencioné, cuando nosotros hablamos de una crisis corresponde a un episodio agudo y brusco que genera una alteración bastante intensa, emocional y en la salud mental. Pero los intentos suicidas muchas veces tienen que ver con condiciones previas, con condiciones de personalidad, con condiciones ya de trastornos psiquiátricos identificables, y es ahí en donde pueden haber, conociendo esto, pueden haber ya muchas medidas como para poder evitarlo. Eh, pero tal vez en aquellos que no están directamente relacionados con la especialidad, sea bueno, psiquiatría o bueno, alguien que conoce de psicología, lo más importante en ese momento creo que es algo que puede estar al alcance de todos nosotros, mantener una escucha activa, mantener un nivel de empatía en el que permita a la persona tener un espacio de comprensión, un espacio de apertura y sobre todo valorar de qué manera se puede llevar a cabo ese riesgo suicida. Porque si es que existen elementos cerca a la persona que lleve a que se haga daño mucho más fácilmente, entonces es ahí en donde la persona puede evitar eliminando esos elementos letales, como por ejemplo, dentro de los métodos más comunes que utilizan las personas para atentar contra su vida, pues la lejía, desinfectantes, el consumo de fármacos en dosis tóxicas, el uso de elementos letales cortopunzantes, entre una serie de factores que pueden estar a la mano. Y algo mucho más importante es de que si alguien es externo a esta persona que está atentando contra su vida, o bueno, que intenta agredirse, ponerse en contacto con aquellas personas encargadas de su cuidado inmediato, es decir, de sus apoderados, de la familia, de las autoridades, si es que las condiciones lo permiten, ¿no? Creo que muchas veces nosotros nos hemos visto en la posición de que queremos abordarlo todo, queremos ser aquella persona que va a solucionarlo todo, pero en realidad no siempre va a estar a nuestro alcance el poder aliviar completamente el sufrimiento ajeno. Creo que basta con el adquirir una posición de escucha activa, de empatía, de comprensión, y basta con eso, siendo tan simple que se podría evitar muchas cosas. Entrar en una discusión, entrar en situaciones que la persona puede considerar como inválidas, ¿no? O prejuiciosas, ¿no? Esto puede incrementar el riesgo suicida aún más. Entonces, esto es algo que hay que tomarlo con pinzas y siempre las medidas generales y que están a nuestra mano es el brindar ese ambiente de apertura,
y bueno, comunicar a las personas que están encargadas del cuidado de la salud mental, si es que las condiciones lo permiten. A ver, Clary otra Castillo pregunta. dice, otra pregunta, ajá. ¿Cuáles serían las recomendaciones para las personas con crisis de ansiedad? Ok, personas con crisis de ansiedad pueden, aparecer por muchos factores. La ansiedad, definida como tal, es como que una combinación de preocupación más miedo. La ansiedad es una emoción desagradable que viene acompañada no solamente de malestar psicológico, sino acompañada de síntomas físicos que son desencadenados por un estímulo, por algún evento adverso, por algún problema, por, por alguna desilusión, por pensamientos catastróficos relacionados a un evento que aún no ha ocurrido, entre muchas otras causas. Pero nosotros, en condiciones de personas que queremos manejarlo, no está en nuestra posición el tratar de identificar cuáles son esas causas. Si tratamos de identificar esas causas, podemos no contar con esas habilidades y pasar mucho tiempo frustrándonos porque no encontramos esas causas. Creo que lo más rápido y que está al alcance de cualquiera de nosotros son utilizar medidas de distracción. Lo he mencionado en las últimas diapositivas, como por ejemplo el realizar actividades relajantes, el mantener un buen sueño, el mantener una buena calidad en la alimentación, el contar con actividades de ocio y actividades productivas que permitan un mejor, sobrellevar mejor este problema del aislamiento. La ansiedad no necesariamente tiene que ser calmada con alguna medicación y es algo que siempre me preguntan de que, doctor, ¿qué es lo que puedo tomar? Me siento muy ansioso. Y creo que el primer paso para poder comprenderse a uno mismo es de que la ansiedad es válida, es una emoción del ser humano que mientras no tenga una connotación disfuncional y de gravedad, pues es algo que uno lo va a tener que afrontar aceptando que somos seres humanos y que también es válido permitirnos el sentir estas emociones que de alguna manera nos ayudan a conocer cuáles son nuestras limitaciones y qué es lo que queremos hacer para nuestro bienestar. Así que esta serie de recomendaciones para bueno, a menos que una persona tenga ya un diagnóstico de algún trastorno, de todo el espectro de los trastornos de ansiedad, pues el uso de medicación tiene que ser pues estricto, ¿no? En la medida de que sea regular el uso de esa medicación y comunicarse con su psiquiatra o con el médico que se lo ha prescrito. Ok, doctor. Jessica Morales dice, ¿qué trastornos puede desarrollar una persona que inicia con insomnio y está siendo medicada? Una persona que inicia con insomnio y está siendo medicada. El insomnio puede verse de dos maneras. Uno, si es que se refiere a un insomnio primario, es decir, cuando el insomnio es la molestia y el problema principal que producto de ello trae consigo consecuencias negativas, como por ejemplo, producto de ese insomnio prolongado, me está produciendo problemas en mi memoria, problemas en mi atención, problemas en mi desempeño laboral, estudiantil, etcétera, es ahí en donde ya se convierte en un verdadero problema. Pero por otro lado podemos ver al insomnio como un síntoma de un trastorno mental mucho mayor. Una persona que tiene insomnio, entonces, más o menos dirigida a la pregunta, si tiene insomnio y que no es manejado, o que bueno, la pregunta iba, y está recibiendo medicación para el insomnio, pues el insomnio no solamente tendrá que ser manejado con la medicación,
sino tiene que ser manejado con medidas de higiene del sueño. Para antes llegar a la medicación, primero se tiene que abordar con medidas psicoeducativas, con medidas psicosociales que de alguna manera no están funcionando para recién pasar al uso de medicamentos. Porque una de las principales complicaciones del uso de medicamentos, sobre todo para la intención de dormir mejor, finalmente es las adicciones a las benzodiazepinas, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, ¿no? Entonces, esto tiene que ser tratado con pinzas, ¿no? Hay muchas personas que con la intención de dormir y el no lograr el sueño que desean, porque toda su vida han consumido medicación, porque algún médico general se lo indicó, el clonazepam, el alprazolam, y sobre todo en adultos mayores. No se imaginan en adultos mayores cuánto es la incidencia de trastorno por adicción a benzodiazepinas. Como les decía, este es un diagnóstico bastante desapercibido y silente que quien no conoce de los efectos perjudiciales del consumo inapropiado de benzodiazepinas, pues puede pasar desapercibido. Entonces, el insomnio como complicación, si es que no está recibiendo un tratamiento adecuado, puede traer consigo problemas cognitivos, fallas en la memoria, fallas en la atención, puede traer consigo complicaciones médicas como gastritis, como migrañas, como alteraciones gastrointestinales en general, ¿no? Síndrome de intestino irritable, entre otras entidades diagnósticas, ¿no? Entonces, problemas médicos, problemas cognitivos y sobre todo problemas en la funcionalidad, en las áreas vitales del ser humano para poder ser útil dentro de su sociedad. Estudios, relaciones interpersonales, trabajo, la persona comienza a despertarse tarde, el ciclo del sueño se altera, hay mayor irritabilidad, hay mayor susceptibilidad ante reacciones de estrés mucho más rápidos, ¿no? Y mucho más desproporcionados, que a su vez constituyen factores de riesgo para otros problemas de salud mental. Ok, doctor. Siguiente pregunta. Leslie dice, ¿cómo se podría calmar a una persona hipocondríaca en esta cuarentena? Y también el término hipocondríaco, ¿en qué categoría estaría respecto a la salud mental? El término hipocondríaco tiene que ver con, está dentro de los espectros de los trastornos de ansiedad. Una persona hipocondríaca o con trastorno hipocondríaco tiene que ver con aquellas personas que tienen un nivel de ansiedad bastante elevado, pero que su conducta se ve reflejada en la búsqueda de ayuda que finalmente no llega a convencerlos. Es decir, una persona hipocondríaca puede llegar a ser aquella persona que tiene síntomas somáticos de cualquier índole, de cualquier característica, pero ya está pensando de una manera catastrófica y anticipada en que esto puede llevar a que tenga una complicación mucho mayor, desproporcionada de lo que en realidad es. Y esto es lo que comúnmente se ve en hospitales generales, ¿no? Personas hipocondríacas que pasan de especialista en especialista porque no encuentran una respuesta a sus males. Personas con problemas reumatológicos que tienen características distintas a lo que realmente un trastorno reumatológico propiamente dicho es, y que es producto de un desequilibrio en la salud mental, y es ahí en donde el psiquiatra y todo el equipo de salud mental está encargado de identificar y de manejar. Entonces, ¿cómo manejar a una persona hipocondríaca? Lo interesante es de que las personas con trastorno hipocondríaco no siempre vienen solas, o sea, no siempre llegan con este diagnóstico solo, sino también agregado a algunas otras condiciones de salud mental.
depresión, ansiedad o incluso con algún problema reciente y desproporcionado y tan fuerte que lo ha llevado a tener este desequilibrio en su salud mental. Entonces, el decir cómo tratar a este tipo de personas, pues creo yo que nos tomaríamos un tiempo bastante grande, porque tendríamos que ser bastante específicos en identificar los factores que han llevado a que esta persona piense que tiene algún problema médico, mucho más allá de lo que en realidad tiene. Tal vez controlar esos niveles de ansiedad mediante las medidas que he mencionado anteriormente, las medidas de distracción, la psicoeducación, el aprendizaje de medidas saludables que de alguna manera los permita sobrellevar mejor esos niveles de ansiedad, ¿no? Creo que con medidas generales de ese tipo se puede abordar, al menos dentro de lo que está en nuestras capacidades, ¿no? A las personas con trastorno hipocondríaco. Está bien, doctor. Siguiente pregunta. Nicole dice, ¿la depresión puede llevar a una persona a desarrollar esquizofrenia? La esquizofrenia corresponde a un grupo bastante alejado de lo que corresponde a la depresión. La depresión está dentro de los trastornos afectivos. Está en una capa mucho más leve o moderada de lo que corresponde a la esquizofrenia. Doctor. Giselle menciona, ¿existen asociaciones en Trujillo que atiendan de manera gratuita algún trauma? Doctor, ¿me escucha? A ver, repetiré. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí, A ver. Camila, pero el doctor no. Ah, rayos. Uy. La evolución normal de su cuadro. Pueden tener depresión, pueden tener ansiedad, tanto como un diagnóstico adicional y también como un síntoma propio de la esquizofrenia. Entonces, cuando hablamos de depresión a secas, hablamos de un trastorno depresivo mayor o un trastorno depresivo moderado a grave, que es producto no de algunas condiciones del neurodesarrollo, sino producto de múltiples factores y que dentro de ellos el ambiente tiene mucho que ver. Es decir, aparece episódicamente y no de manera crónica como lo hace la esquizofrenia. ¿Ok? Siguiente pregunta. A ver, otra vez. ¿Existen asociaciones en Trujillo que atiendan de manera gratuita algún trauma? Bueno, en Trujillo yo tengo entendido que están en funcionamiento los centros de salud mental comunitarios. El Estado hasta hace 2 años ha comenzado un proyecto que corresponde a los lineamientos de la salud mental en el Perú, que ha establecido en puntos estratégicos de todo el Perú centros de salud mental comunitarios en donde ofrecen distintos programas de tratamiento a manera de atención en la salud mental primaria
que ofrecen entonces distintos programas de manera gratuita o de manera pagada, pero con un costo mucho más accesible a la población, y atiende también a aquellos asegurados del SIS. Entonces, estos centros de salud mental comunitarios, su razón de ser es de estar más cerca a la población y ser el nexo regulador entre la sociedad y aquellas instituciones de mayor complejidad, si es que así lo requiere. En Trujillo tengo entendido que, bueno, en las zonas periféricas están en funcionamiento. Si nosotros ingresamos en la página del Ministerio de Salud y colocamos Centro de Salud Mental Comunitarios, hay una relación de las direcciones y los contactos de cada uno de estos centros en todo el Perú. Así que recomendaría mucho de que pudiera comunicarse saber más información sobre esto, ya que el trauma es algo a lo cual a lo cual estos centros de salud mental comunitarios están dirigidos. Entonces me resultaría bastante, entonces estoy bastante seguro de que este tipo de problemas lo atenderían sin ningún problema. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo abordar a una persona que desea dejar el tratamiento en este periodo de crisis? A ver, ¿me puedes repetir la pregunta? Claro. ¿Cómo abordar a una persona que desea dejar el tratamiento en este periodo de crisis? Dependería mucho de cuáles son aquellos factores que hacen que una persona tenga esa intención de dejar el tratamiento. Puede ser o porque aparecen muchos efectos adversos, puede ser porque la persona tiene una percepción de sí misma de que ya se siente bien y no necesita otra cosa más, no necesita seguir llevando un tratamiento. Puede ser también porque la persona ha tenido un antecedente de una mala adherencia al tratamiento y las medidas psicoeducativas no han sido bien impartidas, no han sido bien captadas, y por lo tanto, eh, es ahí en donde el profesional médico, independientemente de la especialidad, tendría la oportunidad de abordar dentro de los conocimientos que le competen, los conocimientos neurobiológicos, los conocimientos farmacológicos, los conocimientos en cuanto a estudios, si es que es posible, porque de alguna manera una persona que está bien informada del por qué está recibiendo una medicación es una persona que, conociendo todo ese tipo de cosas del por qué está recibiendo medicamento, tiene también la capacidad de elegir qué tanto quiere para su mejoría. Entonces, lo principal en esto es la psicoeducación, el mencionar aquellas medidas necesarias para que la persona tenga un mayor conocimiento didáctico del por qué recibe una medicación. Obviamente que si es que una persona deja este medicamento, si es que tiene una condición de un trastorno mental crónico, existe el riesgo de recaídas y posteriormente a crisis y posteriormente una urgencia psiquiátrica, probablemente. Es por eso que es importante la intervención del profesional y hacerle saber al profesional que está atendiendo el caso todo lo que está sucediendo y el riesgo que podría ocurrir de dejarse la medicación. Muy bien, doctor. ¿Cuáles son las recomendaciones para las personas con trastorno límite de personalidad? Las recomendaciones. Las recomendaciones. Bueno, creo que las personas con trastorno límite de la personalidad, que es algo que veo mucho, son personas que son mucho más susceptibles a los cambios ambientales y que sus emociones las tienden a demostrar de una manera mucho más disruptiva y mucho más mucho más riesgo que el otro sector de la población con trastornos psiquiátricos.
El trastorno límite de la personalidad es una condición severa y crónica que es muy susceptible a los cambios. Es por eso que esta situación de aislamiento y de pandemia muchas veces puede ocasionar exposición a crisis. Y es ahí en donde la persona corre el riesgo de presentar unas conductas suicidas, conductas autolesivas, consumo de drogas, pueden presentar trastornos de conducta alimentaria y entre una serie de complicaciones. Pero las personas con esta condición de trastorno límite de la personalidad, en cuanto a su manejo, al manejo de estas emociones, no es tan distinto a lo que se recomienda a la población en general que puede estar expuesto a ello. No, el abordaje general y que no corresponde a la especialidad tiene que ver con lo ya mencionado. Pero sí tener en cuenta de que las personas con esta condición de TLP habría que tener un abordaje ya especializado y existen tratamientos que corresponden a un equipo de trabajo que de alguna manera está encargado del control de las crisis y a su vez de mejorar la calidad de vida de estas personas. Entonces, creo que el manejar las crisis y el manejar la ansiedad en estas personas en tiempos de cuarentena corresponde a las medidas ya mencionadas, pero con el compromiso y con la responsabilidad de que puedan ser llevados a profesionales que tengan un abordaje especializado, sobre todo basado en psicoterapia. Ok, doctor. Ahora en aislamiento, ¿existe algunas plataformas virtuales en el Perú para obtener ayuda psiquiátrica? Actualmente los centros de salud mental comunitarios están ofreciendo eso. Si ustedes colocan en Facebook de preferencia, porque actualmente existe pues una ampliación, no todo lo que aparece en las redes sociales está fuera de la realidad o está fuera de lo oficial. Existen también dentro de las redes sociales espacios que están a cargo de los centros de salud mental comunitarios de todo el país y que ofrecen estrategias, ayudas, videos e información de los servicios que están dando para las poblaciones vulnerables. Entonces yo los invito a que en Facebook puedan ubicar a estos centros de salud mental comunitarios que al menos ahora tengo entendido y conozco de muchos que ofrecen videos didácticos y demás que realmente pueden ayudar. Ok, doctor. Bueno, y la última pregunta es que al inicio usted nos mostró, bueno, nos enseñó un cuadro donde estaban divididos entre categorías y dimensiones de las TP. ¿Nos podría explicar un poco más acerca del cuadro, por qué se dividen así? Uh-huh. Seguramente ustedes han oído hablar sobre el CIE-10, el DSM-5 y manuales diagnósticos en los cuales se basan las personas bueno, los profesionales de salud mental. Y es que en realidad la psiquiatría y la salud mental se basa, a diferencia de las otras especialidades, se basan sus diagnósticos se basan en consensos, se basan en aquello observable y que hasta el momento sigue siendo aún motivo de misterio porque cada vez más aparecen nuevos hallazgos neurobiológicos dentro de las bases principales de cómo surgen los trastornos mentales. Pero existen muchas teorías. A lo largo de la historia, la psiquiatría ha sido muy manipulada y a manera de estandarizar aquellos conceptos, sobre todo porque hablar de salud mental requiere de un juicio clínico bastante fino, porque nuestra arma en psiquiatría es nuestra historia clínica. No es ningún examen diagnóstico, no es ningún test, no es ningún examen de laboratorio, es nuestro juicio clínico. Pero
muchos profesionales en salud mental a lo largo del tiempo han tenido dificultades para cómo estandarizar esos conocimientos clínicos. Y es ahí que las distintas sociedades, ¿no? En el caso del CIE-10, la OMS y el DSM, que es la Sociedad Americana de Psiquiatría, ha propuesto estos manuales diagnósticos para estandarizar el conocimiento, estandarizar los diagnósticos, porque cualquiera puede diagnosticar según como su experiencia clínica lo manda a hacer, pero los criterios diagnósticos en este caso tendrían que estar estandarizados y poder ser manejados para el lenguaje común de todos los psiquiatras. Y es ahí en donde aparece el DSM-5 y nos da una clasificación de los trastornos de la personalidad basado en clúster o grupos, A, B y C. El A, que se refiere a al grupo de las personas, los raros, los que le dicen el grupo de los raros, los esquizotípicos, los esquizoides, paranoides, etc. El grupo B, aquellas personas que son muy emocionales o dramáticas. Y el grupo C, aquellas personas que son muy ansiosas o evitativas. ¿Ok? Pero a partir de que en el tiempo se ha visto de que no necesariamente se cumple en la persona, de que tenga que tener una serie de signos y síntomas o de características constantes en el tiempo para poder ser ubicados dentro de cada categoría diagnóstica. Somos seres humanos, no somos una receta de cocina. Y es ahí en donde surge las diferentes discusiones entre grupos de trabajo y se comienza a ver de que la persona no es de que en un momento dado tenga un trastorno de la personalidad y esa marca registrada que tiene dentro de su manera de ser, pues sea visto como una enfermedad. ¿Qué hay de aquello que nos hace humanos? ¿Qué hay de aquello que tiene que ser visto como un proceso dinámico en el tiempo? Y de que tal vez puedo ser yo ahora una persona con mis rasgos personales, que puedo tener el trastorno ahora, pero tal vez de acá a un tiempo me cure y ya no lo puedo tener. ¿Qué hay de esa dinámica dimensional en el tiempo? Porque soy un ser humano, no soy un conglomerado de signos y síntomas. Entonces, este modelo dimensional al cual se compara, ¿no? Tiene que ver con aquella concepción de que los trastornos de la personalidad no tienen por qué ser vistos de manera arbitraria de esa manera, ¿no? Entonces, acá, a ver, vamos a pasarlo. Aquí está. Entonces, el DSM-5 en la sección 3 nos propone un modelo alternativo dimensional de los trastornos de la personalidad, basados en el desarrollo del self o la identidad y el funcionamiento interpersonal y su gravedad. Entonces, dependiendo del funcionamiento interpersonal y aquellos niveles de gravedad, pues podemos clasificar a la persona si es que tiene o no tiene un trastorno de la personalidad, lo cual sería mucho más realista dentro de lo que la práctica clínica nos puede dar. ¿Okay? Espero que esto esta explicación les haya ayudado. Doctor, muchas gracias por su excelente ponencia y gracias a ustedes, chicos, por su participación activa. Ahora le daré pase a Shelly. Doctor, aún no se vaya. Shelly. Chicos, buenas noches. Sí, chicos, buenas noches. Soy Shelly Ortiz Mesiupao. Por informarles que por favor no se retiren de la plataforma porque a continuación enviaré el post-test cuyo link será enviado después de las siguientes recomendaciones. Primero, recordarles que el post-test solamente durará 15 minutos. Es por favor que les pido que tomen su precaución porque después pasado el tiempo establecido se cerrará el post-test. Segundo punto, escriban correctamente sus correos porque es ahí donde se les enviará los certificados. Y aquí viene el tercer y último punto, es recordarles que el certificado solo se les enviará a aquellos participantes que hayan completado el pretest y de manera correcta el post-test.
Repito, se les enviará el certificado a aquellos que hayan respondido el pretest y después de haber escuchado la ponencia, hayan respondido de manera correcta el post-test. Sin nada más que agregar, les envío ahorita el link. Ahora le doy pase a Junino. Bueno chicos, ya habiendo culminado toda la explicación del doctor Valdivieso, quiero dar nuevamente a cargo de todo el grupo organizador y también de la asociación local un agradecimiento a todos por haber asistido a lo que es a esta ponencia, siendo la primera actividad de la División de Soporte de Graduados. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Glauco, por aceptar la invitación a poder dictar esta ponencia. Esperamos que en futuras actividades también podamos invitarte lo que es como ponente de lo que son nuestras reuniones de IFMS UPAO. Se va a estar, bueno, ya se envió lo que es el link del post-test, por favor rellénenlo. También se está enviando ciertos links de nuestras redes sociales para que puedan ustedes seguirnos y puedan verificar nuestras actividades, tanto de IFMS UPAO, de la División de Soporte Graduado, del Comité de Salud Pública, del Comité de Derechos Humanos y también el link de la página del doctor Valdivieso para que ustedes puedan verificar lo que es algunas presentaciones que el doctor sube. Y pues nada más chicos, les invitamos a seguir participando de nuestras actividades. El día 22 de abril tenemos lo que es la ponencia del doctor Alexander Bustamante en relación a lo que es atención inicial al paciente con trauma, que también se va a hacer por GoToMeeting y pues esperamos se registren, síganos en nuestras redes de la División de Soporte y ahí encontrarán lo que es el link, el formulario de inscripción. Nuevamente, doctor Valdivieso, gracias por esta ponencia y bueno, nada más eso sería todo chicos, pueden, los que ya vayan terminando con el link, con el post-test, pueden retirarse también de la presentación. Muchas gracias chicos a todos por la paciencia, porque también ha demorado un poquito toda esta presentación, pero bueno, espero que les haya ayudado bastante en cuanto a conceptos generales que deben de manejar. Gracias al comité organizador también. Gracias, Juninho. Listo, bro, muchas gracias. No, chicos.